rendejón por año. 1 centímetro. Cuando se encuentra una vaina así de grande, uno dice, ¿cuántos años no tendrá este man? Si un abuelo, ¿cierto? Entonces uno puede pensar ese tipo de cosas. Aparte de eso, nosotros también somos un país que si las cosas se dan, si las cosas funcionan como estamos hablando ahorita, vamos a ser el objeto de las potencias mundiales. Bueno, ya lo somos, el objeto de las potencias mundiales con respecto al agua. Las guerras en el futuro no van a ser por oro, ni por petróleo, van a ser por agua. Nosotros acá tenemos una oferta hídrica donde hablamos de 59.000 metros cúbicos por año habitante en oferta de agua. Estaba hablando precisamente con el mismo amigo este que digo yo que en la Sierra Nevada, él nos decía, él está haciendo su doctorado en Europa, y me decía, hermano, allá la gente no se baña, y allá tienen agua porque la desalinizan del mar, y allá la gente no se baña. Y es cultural, ¿sí? Es que antiguamente era muy difícil conseguir agua, Europa no tiene ríos. O sea, sí tiene, pero muy poquitos, ¿cierto? Y de una u otra forma, pues la gente se tocó acostumbrarse a vivir en esas condiciones. Entonces, cuando uno se pone a pensar, el cuento de que cuando me pasó alguna vez con un extranjero, incluso, me acuerdo yo, que yo le dije, estamos en una salida de campo, y esa gente no se bañaba una semana antes, y uno por lo menos en el monte, uno cuando hace trabajo de campo, uno procura asearse. Si uno pone pañitos húmedos y por las zonas más vulnerables, se le asea. Digo la zona vulnerable. Y aparte de eso, cuando yo era feo, a mí me incomoda, uno llegaba a una parte y no pedía la canoa. Esos señores ponían a gamín, a un indigente de ese chirrete de la piel. Horrible. Bueno, uno entiende que los indigentes no se dañen de pronto porque no tienen la cultura, de pronto tienen otras cosas en la cabeza, o no tienen nada en la cabeza, por cuántas veces se consumen el mundo. Otros porque les tocó, bueno, etcétera, o que no tienen un jabón, o que no tienen donde lavar la ropa. Pero esta gente teniendo todas las comodidades y no lo hace. Me decía, si ustedes van a una droguería. Y yo, pues sí, ¿no? Sí, ustedes van a una droguería, entonces me quedé eso. Sí, es una cosa bien interesante. Nosotros acá, tenemos esta oferta de 59.000 metros cúbicos por año habitante, solamente las correntías superficiales, no estamos hablando de las aguas freáticas y las aguas subterráneas. Es otro puente también importante para hablar. Se dice que Colombia tiene uno de los reservorios subterráneos de agua más grandes del mundo, ¿cierto? Es interesante eso. Nosotros acá tenemos 3 veces mayor que el promedio sudamericano y 6 veces mayor que la oferta hídrica a nivel mundial. Nosotros acá estamos reyes en cuestiones de agua. Entonces yo me pongo a pensar, si estamos, alguna vez un estudiante mío me cuestionaba, dice, profesor, si estamos también así de agua, ¿por qué el gobierno hace campañas para que no se bañe uno con la ducha abierta y con la bebida los dientes se regalan así tanta agua? ¿Y por qué le colocan sanciones a la gente que consume después de tantos litros de agua que le colocan una multa de consumo? Y dicen, hombre, pues si no pusimos a cuidarla ahorita cuando no haya, vamos a fregar. Y eso es cierto, o sea, nosotros estamos acá en una posición bastante cómoda. Mire, yo me pongo a pensar a veces que los muchachos jóvenes son muy pocos los que tienen conciencia sobre ese tema. Lo digo porque en mi casa hay adolescentes, sobrinos y cosas así. Y uno se da cuenta que ellos hasta ahorita están como cogiendo como el, oiga, no, sí, verga. Pues como yo no pago en el recibo. Pero no es por eso, no es por eso, porque también falta que de los mismos, de la misma casa, del mismo colegio, se les inculque ese tipo de valores. Entonces, aquí ya nos metemos un poquito más a hablar del tema de la ecoética. Entonces ya voy a decir un poco de conceptos. Entonces, por ejemplo, ecoética, decimos que es un término donde designamos los principios fundamentales que deben mantener y profesar la humanidad frente a la naturaleza que lo rodea y que determina su conducta ambiental y la bioética. Entonces, acá nos damos cuenta de que el ser humano es un animal ecológico. ¿Por qué digo yo que es un animal ecológico? Decimos que es un animal ecológico en el sentido que nosotros como seres humanos estamos cuidando nuestro entorno y estamos relacionándonos con nuestro entorno adecuadamente. Acuérdense del concepto de ecología. La ecología es el estudio del medio ambiente y sus relaciones que tienen con nosotros. O sea, no recuerdo el concepto del libro, pero más o menos eso, donde nosotros podemos decir que la forma como nos relacionamos con nuestro medio ambiente y nuestro entorno, así vamos a tener también una relación un poquito más amable con el medio ambiente.
Entonces, la ecoética pretende hacer que nosotros nos apersonemos, nos importemos más con el papel que nosotros tenemos dentro de la naturaleza y funcionemos adecuadamente. A mí me gusta colocar fotos que me dicen cosas para ayudarme con la chiva entre la charla. Por ejemplo, esta foto se tomó en un amanecer en los que son de la Universidad de Tolima y estuvieron en una carrera pecuaria o avícola. Saben que en la granja de Armero hay una laguna muy grande en la parte de atrás. ¿Se acuerdan? Esa no es esa laguna. Es una laguna artificial. Y esa laguna artificial ha sido, ya ahorita tiene una cantidad de procesos bien interesantes porque ya hay peces, algunos peces han nombrado peces nativos, peces ya producidos, hay babilla, yo he visto babillas ahí, la de pajaritos que llegan después de esa foto fue tomada como a las 6:30 de la mañana, ¿no? Más temprano, digo a las 6:30. Más o menos a esa hora ya está toda esta laguna, todo este borde de laguna está lleno de papos y gatos. Eso es un espectáculo ir allá a pajarear, pájaros de laguna. Eso es muy bonito. Y es un ecosistema artificial, eso no es natural. Entonces veamos que nosotros también con acciones nuestras podemos favorecer una cantidad de cosas. Aparte de eso, este es un reservorio de agua para la región, para la finca. Cuando hablamos de ética ambiental, estamos hablando de esa forma. Estamos hablando de un conjunto de valores sobre el medio ambiente que conciernen el buen manejo y buen racional de los recursos naturales. Estamos hablando de que nosotros tenemos responsabilidad sobre la biodiversidad y sobre el derecho de las especies a vivir y a existir sobre la Tierra. Entonces acá nosotros, ¿quién nos da a nosotros permiso para acabar un bosque, para hacer una quema, para sacar la cochera, que yo hacía niños que me arrepiento por no. ¿Quién nos da el derecho de hacer esas cosas? Entonces, yo pongo a pensar que cuando uno habla de poética ambiental, estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿cierto? Inclusive podemos homologar este discurso a lo que yo les hablaba ahorita de lo que es la macrobioética, que es lo que yo hago hacia afuera, hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, hacia una cantidad de cosas. Esta foto, ustedes conocen en Clarita Botero la parte alta, ¿sí? ¿Se han ido por allá? Donde para la buseta número 2, comienzan a caminar de por arriba, ¿sí? Como unas 2 horas más o menos. Y uno llega a un sitio que es una escuelita que cae en unas cascadas, y ahí tomamos esta foto. A las 9 de la noche la tomamos. Y es una foto que para mí es especialísima porque es una salida de campo también que hicimos con estudiantes. Y fue muy bonito, empezando con la foto porque yo nunca había visto la guía desde esa zona. Entonces es una foto muy bonita que se tomó de Clarita Botero. Invitándolos a que conozcan esa zona también. Clarita Botero es una zona que usted se puede ir a pie, ir a hacer caminata por allá. Es una zona muy bonita. Cuando nosotros hablamos de ecoética, también nos estamos refiriendo a una serie de valores, de principios, al igual que la bioética como tal. Hay dos principios importantes en la ecoética, el biocentrismo y la ecodependencia. Ya cuando nosotros hablamos de ecoética, estamos refiriendo básicamente al asunto de que esas dos cuestiones nos pueden ayudar a nosotros a determinar cuál es nuestro papel fundamental dentro de la naturaleza. El biocentrismo básicamente nos ayuda a entender que nosotros hacemos parte de la naturaleza y somos uno de tantos que viven acá. O sea, no somos la única especie como tal. El biocentrismo trata de tomar la vida como un todo, como algo que nosotros estamos empezando a ver. Y la ecodependencia dice que nosotros, todos los seres vivientes, de por sí tienen un valor por sí mismos, ¿cierto? Entonces nosotros acá pues vamos a respetar la vida y otras condiciones que estamos manejando acá. Esta foto es tomada en el Cañón de Cumbeña, es una reserva forestal de un gran amigo, en Ambeina. ¿Por qué me gustó esta foto? Porque me gusta hablar tanto de ella. Porque en un solo árbol, claro, es que yo hice mucha hora y la otra foto no me agarró tan buenas, en un solo árbol que estaba seco, encontramos 5 diferentes especies de pajaritos descansando. Y tuve la fortuna de tomar una foto de un pajarito que estaba volando. Entonces, cuando yo me puse a ver eso, me puse a pensar,
¿cuántos tenemos la oportunidad de nosotros salir al campo todavía y ver pajaritos en su monte? Díganos un gringo, díganos un canadiense o un británico. A mí me da risa que algunas veces los gringos, a ellos les gusta venir mucho a Colombia porque nosotros somos el país de las aves, ¿no? Nosotros somos el país que más diversidad de aves en el mundo. Tenemos más de 1900 especies ya registradas en nuestro país, que somos el número uno. Y llegan los gringos y nos dicen, no, es que yo vengo acá a ver los mismos pájaros que veo en mi casa, en parte de mi casa, con muchas son migratorias, que se pueden ver acá, y aprender de las aves que ustedes tienen. Entonces es bien interesante cuando ellos llegan y muchas veces pajaritos tales, y uno dice, ah, sí, ahí está. Porque lo vemos todos los días, para ellos, venga la cámara, saca la cámara, los rejuguetes, ¿sí? Los gringos que se viene a pajarear se viene con el rejuguete. Si una cámara, que le presta un botón y le raspa la cabeza y todo, eso es impresionante. Sí, eso. No, eso trabajo le tapa el ojo que lo está viendo acá, no, señor. Entonces llega esta gente, y sacan los superaparatos para tomar una foto y se van felices para la tierra con la foto del pajarito que también veían en la casa de ellos, pero lo tomaron en otro país. Ese es el parche de ellos, es una cosa especialísima. ¿Sí? Y eso lo hacen y son felices. Y uno pues obviamente no les cobra por la visita. Tiene que sacarle al ingenio. Bueno, cuando hablamos de los fundamentos de la ecoética, nosotros también hablamos de otras cosas como la ecosolidaridad. Cuando hablamos de ecosolidaridad estamos hablando de 5 factores especiales, que son la causa ecológica de la humanidad, porque la causa ecológica de la humanidad es simplemente la forma en que nosotros como seres humanos estamos relacionados entre nosotros mismos con el medio ambiente. Entonces, ya se vuelve un paradigma muchas veces, pero tratemos de que no sea así. El reconocimiento del valor de los recursos naturales de los países pobres por los países ricos. Ustedes se acuerdan que después del juicio de Nuremberg, en el 45, se reunieron unas partes, grandes países, potencias mundiales, que eso fue lo que dio origen al Banco Mundial, ¿ustedes se acuerdan? Y decidieron quiénes iban a ser productores de commodities o materias primas y quiénes iban a producir las maquinarias o las industrias y todo ese tipo de cosas. Obviamente los países pobres iban a ser los que iban a producir los famosos commodities, los que producían algodón, arroz, caucho, etcétera, otras cosas. ¿Y quiénes las industrializan? Pues los países pobres. Entonces, obviamente, cuando ellos hablan del valor de los recursos naturales de los países pobres por los países ricos, hombre, yo creo que estamos todavía a luz de eso. A que los estadounidenses, que son los que más consumen recursos, o los chinos, nos reconozcan a nosotros algo de lo que han venido a estar acá. Mire, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de que aquí en Ibagué hay maquilas de fábricas donde fabrican los jeans de Vice, o los estos de Diesel y todas las jeans preciosísimas. Lo hacen con telas colombianas, los maquilan acá, los llevan allá, los colocan en las maquillas y los devuelven con precios 4 o 5 veces más caros que los llevan acá. ¿Cuánto vale un jean de esos de Vice y de esos? 200.000 pesos con gas. Es de los baratos, de los chicos. Pero usted se pone a mirar cuánto en realidad vale la tela, cuánto en realidad vale la mano de obra, cuánto en realidad vale una cantidad de cosas. A mí me pareció una cosa tan triste, por ejemplo, que día que estaba yo comprando un morral, dicen, vamos a comprar todo porque los platanales son buenos y son de la tierrita, ¿cierto? Y me fui a comprar el maletín de todo, y yo lo estaba mirando por todos lados, cuando decían Made in Indonesia. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? Ya los hacen en otro lado. ¿Por qué? Porque la mano de obra es mucho más barata allá. O sea, a la industria colombiana lleva materia prima, se manda a hacer allá y lo vamos a traerlas acá. Obviamente le está ganando un plata. Eso allá se trabaja con eso. Entonces, cuando reconozcamos el valor de los recursos naturales por parte de los países ricos, o sea, por parte de los países ricos hacia los países pobres, estamos ya dando un paso más adelante de la posibilidad. El derecho de las demás especies biológicas a sobrevivir. Mire, a mí me parece algo muy interesante y es paradigmático, por hablar un poquito de eso. Por ejemplo, el hecho de que la gente cuando va a Salento, por ejemplo, el plato típico allá es la trucha, ¿cierto? Y ustedes saben que la trucha es uno de los peces que más ha acabado especies de peces nativos en Colombia. La trucha es europea, es un salmón europeo, y es un pez re voraz. Aquí ya se nos metió el problema, ya está por arriba por una mega junta. ¿Sí? En el rico Mema ya tenemos trucha. Y se metieron aquí de caña. Nunca hay una truchita.
¿cierto? Yo le llamo así piscifactoría. Yo le llamo así, pero es una fábrica de pescado. Entonces, obviamente, cuando algunas veces uno está apasionado con este cuento, pasa lo mismo con la mojarra. La mojarra también ha extinguido una cantidad de peces en tierras bajas que son impresionantes. Por ejemplo, en el río Magdalena ya no hay rayas. Ya no hay rayas. Porque la mojarra, que es un cíclido de origen africano, son re voraces, cogen las larvas de las rayas y se las comen. Y hay otros peces que son poco liberados. Ya por lo menos el bagre ya se un poquito, porque los alevines de eso ya se los pueden hacer. Y obviamente, cuando yo digo eso, no, vamos a acabar con los peces introducidos y vamos a cortar con los peces nativos. Hay un profe en la universidad, que es de biólogo, y trabaja con la facultad de trabajo. Está trabajando en un proyecto muy interesante sobre el rescate de peces nativos. Y está encontrando cosas muy interesantes a los bocachicos nuestros, y a los bagres nuestros. Son animales muy productivos, son animales muy promisorios. Lo que pasa es que a nosotros nos metieron la idea desde hace muchos años de que el pescado tenía que ser rojo para ser rico, ¿cierto? O rojo en la piel o rojo en la carne como carne de la trucha. ¿Es cierto? Pues no sé, ya no es una cuestión cultural. Pues yo me acuerdo cuando yo estaba chino, antes de que existiera la mojarra y la trucha, que era costosa en esa época. ¿Quién no se comió un bocachico así de grande que lo sentaba? Bueno, los de tierra caliente nos enseñaron así, por lo menos. Nosotros llegaban y nos daban el bocachico bien, mi abuelita llegaba y ponía un bocachico completo. Yo era un peladito de 7, 8 años. Y un peladito, ya, y no me paraba hasta que no le terminaba con ese bocachico. Dicen que las tiras, bájenlo con plata también. Obviamente no saben que me traigan unas tiras para nada. Entonces uno se pone a pensar acerca de ese tema del derecho de las demás especies a existir y todo este cuento. Obviamente entramos en paradigma cuando queremos acabar una especie que es introducida, que le está haciendo daño a otras. Las especies tienen derecho a vivir y no es culpa de ellas que estén ahí. Pero entonces yo pensaría que ya tenemos que empezar a replantearse un poquito más las políticas de Estado con respecto al manejo de las especies entre comillas provisorias. Miren lo que pasó con la rana toro. La rana toro era una cosa que trataron de armar acá en Colombia que realmente no era rentable, era una de plata para los paquetes. Entonces se fueron casi menos. Y cuando llegaron y cogieron a estos señores y se les mandaron a pasar vacaciones a Estados Unidos en una finca grandísima, con cuartos individuales, con uniforme de zapote y toda la escuela, estos señores quedaron con la finca sin hacer nada y liberaron los animales. En esa zona del norte del valle, la parte de Risaralda, sur, toda esa parte, hay épocas del año en que la rana toro prolifera y la corporación de la autoridad ambiental lo que hace es pagarle a los niños 1.000 pesos por cada rana que capture. Yo no sé si todavía lo están haciendo, pero hace unos años lo hacían. Entonces los muchachitos llegaban y se cuadraban 20 ranas en un día. En esa época todavía la fue hace unos 10 años más o menos. Claro, era todo de 12 años, llegan y no se llega así, le cogen 10 ranas, pues una rana de esas puede llegar a pesar 600 gramos, 800 gramos. Es grande, o sea, una rana de esas livianita. Entonces, obviamente, aparte son ranas tan grandes que se comen a otras ranas, se comen roedores, comen pájaros, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que es impresionante, la voracidad de los animales. Entonces, acabo con esos bichos. Entonces, ahí está como la cuestión de la vida misma. Entonces, hay un imperativo en bioética que eso es kantiano, es de Kant, donde dice que prima el bien mayor sobre el bien menor, ¿cierto? Si yo veo que de todas maneras, de una u otra forma, puedo proteger una especie haciendo planes de manejo adecuados de otras especies, pues lo puedo hacer. Y si eso implica sacrificar a otras especies, pues lo debo hacer. Obviamente tiene que ser muy inteligente. El sacrificio personal por el bien del resto de la comunidad en relación con los factores ambientales. Por ejemplo, el hecho de que yo ya no use calentador de agua. Ustedes saben que un calentador de agua consume energía. Bueno, los de eléctricos pues consumen energía. Bueno, pues yo consumo mucho. Serían al mes que 5.000 pesos representados en el recibo. Pero es que no es el hecho de que usted pueda pagar o no, sino el hecho de que también está gastando recursos y usarse de otra forma, ¿cierto? El hecho de que usted, por ejemplo, diga por ejemplo, si estoy en una finca, a veces ha pasado, los que trabajamos con gente rural,
nos ha pasado, que uno llega a la finca y lo primero que le hacen es el sancocho, de sancocho, ¿sí? Uno llega y dice, uy, qué rico, mire la gallinita, y le sirven a uno, y uno ve que está comiendo la gente de la finca, no está comiendo mucho, o uno le sirve en especial que pone la visita, y dice, uy, no se siente mal, porque obviamente uno quiere compartir. O sea, no falta que, no, usted me pidió una vacaciones por acá, bueno, sí, duerma. Obviamente porque hay cosas que uno tiene que hacer sacrificios personales con respecto al bien de la comunidad. Muchas veces estos beneficios se han reflejado a largo plazo, pero son beneficios que son sacrificios que uno debe hacer también por eso mismo. El hecho de que yo, por ejemplo, diga, tratemos de no comprar alimentos transgénicos, o tratemos de comer animales que vengan de granja, que comen carne, ¿cierto? No compremos animales que vengan de granjas industriales, perdón. Entonces no compremos leche de bolsa, no compremos los huevos de la tienda, vamos a la finca y vamos a comprar la gallinita ya directamente en la finca, vamos a comprar la leche del señor que tiene su vaquita. Ese tipo de cosas es una invitación que yo hago, que yo creo que acá Ibagué es una ciudad que no es tan grande y todavía nos queda fácil ir al campo todavía. Y es una cosa, ustedes van a ver. Es una cosa bien bonita y ustedes pueden hacer amigos muy interesantes. Cuando uno hace ese tipo de compras, lo digo porque yo lo hago y yo cada 8 días voy a comprar las cosas desde la casa y tengo muy buenos amigos. Hay gente que ya no esperan a uno, que mire candidatas allá para uno. El reconocimiento del derecho al disfrute de los bienes naturales de la generación de culturas. Cuando me refiero a ese último fundamento de la ecoética, me estoy refiriendo también al hecho que muchas veces nosotros se nos olvida que las cosas que tenemos acá son cosas bonitas y a veces queremos usar cosas que vienen de afuera. Por ejemplo, a mí me da rabia cuando los ibaguereños, algunos ibaguereños decimos, es que en Ibagué no hay nada que hacer, ¿cierto? Es que no les gusta irse para el campo, no les gusta que les llueva encima, no les gusta aguantar solecito. Mira, hay sitios tan bacanos por ir a andar. Pasen lo más simple, vaya para Cañón de Convenio, vaya para Totumo, váyase para aquí por la para Calambeo, váyase, no sé, es que tantos sitios. Por el Salado ahorita están organizando una ruta turística muy interesante que pasa por aquí por la Carmen, que también es un sitio muy bonito, para la gente que solamente los días, es un sitio bien interesante. Bueno, hay una cantidad de sitios, y aquí la gente se nos olvida, o sea, nos creemos de mejor ciudad o de mejor sitio, porque vivimos un par de años en Bogotá y llegamos acá contaminados. Decimos, no, es que en Bogotá hay museos, o sea, hay museos, claro, y claro, hay comercio con la noche. Acá no, acá en la noche no lo plomo, o sea. Sí, porque es que aquí el comercio tiene una dinámica muy diferente a la que tienen en otras ciudades. Acá se abre un poquito más tarde, porque la gente no sale temprano a comprar. ¿Cierto? Y un comerciante dice, bueno, si abro a las 8 de la mañana y no me llega sin un cliente, si ese cliente viene a comprar una camisa, pues igual va a entrar a las 9 de la mañana. ¿Cierto? Y eso pasa. Entonces también es eso. Cuando hablamos de conservación, me estoy refiriendo también a que nosotros podemos hablar no solamente de conservación ambiental, de conservación de las especies, conservación de la naturaleza, protección de la naturaleza, porque son sinónimos. O sea, la conservación simplemente significa cuidar, proteger. Ahorita más adelante repositivamos un poquito más claro que concepto. Y obviamente cuando nosotros hablamos de la conservación, estamos hablando de uno de estos fundamentos que nosotros tenemos que mantener acá. Por ejemplo, esta es una garza, la Protoides striata, que dicen garza allá, esto que no es garcita ni es una garcita que mucha gente no la advierte, no la determina, y es un animal muy importante en los ecosistemas acuáticos y de las minas también. Es un animal muy bonito, y yo digo que de una u otra forma es un animal que no está en peligro de extinción, no está en peligro de una cosa, pero a mí me gustaría que hubiera más de estas aves, ¿cierto? Empezando por una cosa, ustedes se han dado cuenta, ahorita más adelante un poquito más de eso, se han dado cuenta que, por ejemplo, en las ganaderías, siempre que usted tenga ganado, va a haber por lo menos 2 especies de aves ligadas al ganado.
ya sea el garrapatero, ya sea la garcita, ya sea el pajarito que le está comiendo otra cosa, o el que está revocando la popó de la vaca buscando un carajo, no sé, es una cosa, pero siempre va a haber eso. Ahorita precisamente se está trabajando en proyectos donde se está ligando la avifauna funcional en la ganadería como manera de conservación de aves ligados al ecosistema ganadero. A mí me parece muy interesante ese tipo de ideas porque ya la ganadería convencional está cambiando de norte, ya está cambiando en el punto en que nosotros antes nos preocupábamos por obtener carne, no más carne, no importa de dónde venga, ¿cierto? Ahorita estamos pensando más en que esa carne va a venir de un sitio en el cual nosotros vamos a saber de que están bien los animales, de que aparte de eso tienen bienestar, están comiendo lo que deben comer y estamos cuidando unas especies que están ahí alrededor de eso. Entonces a mí me parece que es bien interesante eso. Ahorita más adelante les cuento un poquito más de cuenta. Esta foto, a mí me gusta mostrarla mucho porque a principio me dicen, ¿sí o no? Cuando digo, respecto a la existencia de todas las especies, pero claro, no le estamos haciendo daño al perrito y al miquito. Pero ¿qué tuvo que haber pasado? Que ese miquito se subió en el perro. Primero lo sacaron de donde estaba y segundo lo mataron a la mamá. Porque este miquito, él está adoptando, eso es una impronta negativa, eso es una impronta, un primo, que el miquito tuvo hacia el perro. Entonces, pues el perro que es bien manso, bien noble, pues claro, bien claro, y la gente, eso fue una finca, nos llaman orientales, que es ecoturística y todo lo cuento, entonces no digo el nombre porque no quiero, ¿sí? Pero entonces uno llega allá y me dice, ay, qué está, qué chévere, cuando uno ve eso, dice, no. Yo vi eso y me salí de una vez, porque no me parece justo que nosotros saquemos provecho y la gente, algunas personas va y paga la entrada por ver esto. No, en serio, sí. Pues, ay, me están perdiendo por el miquito, camino, ya mi cosa grande, yo esa foto la tomé en 2006, 2007. Pero entonces, tengan en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, el respeto de la vida humana no se puede cumplir sin el respeto a todos los seres vivos, pues la supervivencia depende de otros seres vivos. Entonces, aquí hay que tener un imperativo categórico en el cual nosotros debemos propender la vida a todo nivel. Entonces, si nosotros somos personas que vemos una cosa de estas y decimos que es majera, que es bacanería, no, es lo mismo que yo diga, por ejemplo, el proceso que está pasando ahorita con las megamineras grandes que quieren comprar conciencias, de una u otra forma ya la gente sabe qué es lo que sucede con este cuento, con el cianuro, con una cantidad de cosas, qué pasa con la montaña, con una cantidad de cosas. Mucha gente va a morir, ya hay gente que muere en este proceso, hay gente que ha sido asesinada, ¿cierto? Y obviamente son procesos en los cuales tenemos que ser resistentes. El bienestar común y la preocupación por el bienestar de la generación futura. A mí me gusta hablar, cuando toco ese tema, de las comunidades indígenas tradicionales. Esta foto es de dos abuelos de una comunidad Tama Páez, de un resguardo que queda en la Ribera Huila, que se llama Panquita. ¿Qué pasa con ese resguardo? Ese resguardo tiene una historia bien particular, bien interesante, porque ellos eran indígenas que eran desarrollados. Ellos no vivían en su territorio, no tenían tierra, mejor dicho. Y de una u otra forma llegaron y se unieron, hicieron una cantidad de acciones populares, una cantidad de cosas, y consiguieron su tierra. Pero ellos no eran originarios de ahí. Ellos son de dos sangres, sangre Tama, sangre Páez. Pero lograron apropiarse de ese resguardo con el gobierno les dio las tierras que necesitan sexuales no les dieron, y se organizaron de una manera tan musical y tan chévere. Eso es un ejemplo para mucha gente. Y estos son los dos promotores de ese plan, ese par de viejitos. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Ese par de abuelos se preocuparon porque ellos veían que las comunidades, que los jóvenes indígenas se les estaba olvidando hasta la lengua. Ahorita en el resguardo hay una escuela bilingüe que hablan el lenguaje país, y todas las carteleras y todos los muros están escritos en país. Y yo cuando fui allá fue una cosa muy bonita, porque ellos también tienen una medicina tradicional propia de ellos, no más sino de ellos, ese resguardo. Ningún otro resguardo maneja una medicina como la maneja. Y son cosas interesantes que uno ve y dice, la gente tiene una magia, la verdad. Y eso, los médicos tradicionales que yo conocí allá, era gente muy joven. Era gente joven. Uno, por ejemplo, va a otras comunidades y ve que los médicos tradicionales son gente anciana, son gente bien. Estos muchachos eran
el más joven tenía que